Imagina esto: un día cualquiera en la bulliciosa Nueva York de finales del siglo XIX, una época en la que el acceso a la información era un lujo reservado para pocos y en la que el espíritu de la modernidad aún impulsaba el desarrollo de todas las ciencias, en donde la psicología y pedagogía respectivamente buscaban métodos educativos más eficientes y rápidos para la generación de un modelo educativo acorde a los tiempos. En ese escenario, una joven madre inmigrante rusa observa con asombro a su pequeño hijo de apenas 18 meses, totalmente anonadada, ya que, mientras otros niños apenas balbuceaban sus primeras palabras, su pequeño William sostenía un periódico entre sus diminutas manos y, con una seriedad impropia de su corta edad, parecía entender lo que en él se escribía. El niño observaba el periódico con una mirada curiosa y atenta, como un reflejo de algo excepcional, de algo que parece desafiar las normas de lo que se espera de un niño de su edad. Sin embargo, su madre sabe que no es producto de la casualidad. Es el resultado de una educación rígida, de un modelo experimental del padre de su hijo. Y este es solo el primer resultado de los frutos de lo que ella y su pareja hicieron desde el primer día que el pequeño William pisó la tierra. Un camino para crear un genio. Esta no es una historia ficticia, sino la vida de William James Sidis, un niño prodigio cuyo intelecto deslumbró al mundo, pero cuya vida personal estuvo marcada por las sombras de la presión, las expectativas desmedidas de su familia, de la sociedad y el sacrificio de su propia felicidad en aras de complacer a un mundo que solo sabía medir su valor por su genialidad. Hoy exploraremos la historia de este extraordinario ser humano, quien a pesar de su brillantez, dedicó sus últimos días a buscar lo que más anhelaba: la libertad de ser él mismo, lejos de los reflectores y las imposiciones. La historia de William James Sidis comienza en 1898. Sus padres, Boris y Sarah Sidis, no eran personas comunes. Boris era un psicólogo reconocido, apasionado por la educación, y Sarah, una médica dedicada con mucha experiencia. Ambos tenían un sueño: criar a un hijo que cambiara el mundo. Y así, desde el primer día, William fue el centro de su atención en todo momento. Desde que William tenía apenas un año, su padre empezó a estimularlo intensamente, utilizándolo como un experimento en sus propias teorías educativas. Sin embargo, esta rígida educación, que privilegiaba el acumular conocimientos anteponiendo toda interacción social, poco le permitió explorar al pequeño William como un niño durante toda su infancia, ya que su padre consideraba que los juegos y los amigos eran una pérdida de tiempo.
De ahí que el padre de William, en lugar de ofrecerle libros infantiles comunes a su hijo, le daba al pequeño William el material más complejo y avanzado que podía encontrar, como diccionarios, libros sobre filosofía y matemáticas y algunos otros tratados médicos, ya que creía que, al exponer a su hijo a contenidos más elevados y a tratarlo como un adulto, su mente se desarrollaría más rápidamente. Aunado a ello, obsesionado con volver a su hijo William el más listo de los niños, Boris sometía todos los días a este pequeño niño a ejercicios mentales rigurosos, desafiándolo constantemente para que superara sus propios límites. Conjuntamente, el padre de William controlaba de cerca todas las interacciones sociales de su hijo, en las cuales evitaba a toda costa que jugara con otros niños o que tuviera una vida social común, prefiriendo que pasara la mayor parte de su tiempo absorbiendo conocimiento, dejando fuera toda forma de infancia tradicional. Resultado de esta rígida educación, William, a una edad muy temprana, ya leía libros en inglés y en francés. A los 4 años, resolvía fácilmente problemas matemáticos complejos, como raíces cuadradas. A los 6, recitaba de memoria los países, capitales y sistemas de gobierno del mundo. Y, a sus tiernos 8 años, ya era capaz de escribir tratados sobre geometría, sin contar que logró aprender más de 40 idiomas, incluyendo su propia lengua. Él inventó el Venderboard. De ahí que el pequeño Willy acrecentaba su conocimiento académico de manera descomunal. Sin embargo, cada día le resultaba más difícil desarrollar sus habilidades sociales y emocionales. No obstante, su verdadera aventura comenzó cuando a los 11 años ingresó a la Universidad de Harvard. Imagina a un niño pequeño, con pantalones cortos y con una mirada curiosa, caminando entre edificios llenos de adultos que lo observaban con asombro. Un niño que no hablaba con nadie, quien entró con enormes expectativas de aprender y con el único deseo de estar lo más solo y alejado posible del bullicio que significaba una vida estudiantil. William lo explicó varias veces. En un ambiente no controlado por su padre, se sentía diferente. Se sentía fuera de lugar. En contraparte, desde el momento en que Cyrus llegó a la universidad, su intelecto sobresalió. A su corta edad, era capaz de realizar trabajos académicos avanzados con facilidad. En su primer semestre, ya era conocido por sus habilidades sobresalientes y por su capacidad de resolver problemas complejos en un abrir y cerrar de ojos. Incluso fue capaz de dar una conferencia en el club de matemáticas de dicha institución. Esta abordaba el tema del espacio en 4 dimensiones, una extensión matemática del concepto del espacio tridimensional que todos conocemos. Varios científicos de la época quedaron anonadados con sus alcances y vieron para él un triunfo eminente en las ciencias básicas. Sin embargo, su final fue lo más alejado a esta realidad.
William declaró en varias ocasiones que su extraordinaria inteligencia lo hacía sentir desconectado de sus compañeros, de la vida y de sus emociones, además de sentirse juzgado y acechado por la prensa de la época todo el tiempo. Y es que, por un lado, siempre se le trató como un adulto. No disfrutó de ninguna actividad recreativa, y lo más parecido a una actividad lúdica fue viajar en tren junto a sus padres. Al contrario, siempre tenía a su alcance una decena de libros, pero jamás pudo tener un juguete, un amigo. Para sus padres, todo momento era una oportunidad para seguir estudiando y jugar era una actividad tonta, una pérdida de tiempo, un sinsentido. Aunado a lo anterior, los medios de comunicación todo el tiempo colocaban expectativas enormes en él. Eran una crítica férrea a sus alcances y la presión que el pequeño Willy sentía día con día en cumplir con sus expectativas y con lo que la sociedad le marcaba eran enormes. En contraparte, desde el momento en que Cyrus llegó a la universidad, su intelecto sobresalió. A su corta edad, era capaz de realizar trabajos académicos avanzados con facilidad. En su primer semestre, ya era conocido por sus habilidades sobresalientes y por su capacidad de resolver problemas complejos en un abrir y cerrar de ojos. Incluso fue capaz de dar una conferencia en el club de matemáticas de dicha institución. Esta abordaba el tema del espacio en 4 dimensiones, una extensión matemática del concepto del espacio tridimensional que todos conocemos. Varios científicos de la época quedaron anonadados con sus alcances y vieron para él un triunfo eminente en las ciencias básicas. Sin embargo, su final fue lo más alejado a esta realidad. William declaró en varias ocasiones que su extraordinaria inteligencia lo hacía sentir desconectado de sus compañeros, de la vida y de sus emociones, además de sentirse juzgado y acechado por la prensa de la época todo el tiempo. Y es que, por un lado, siempre se le trató como un adulto. No disfrutó de ninguna actividad recreativa, y lo más parecido a una actividad lúdica fue viajar en tren junto a sus padres. Al contrario, siempre tenía a su alcance una decena de libros, pero jamás pudo tener un juguete, un amigo. Para sus padres, todo momento era una oportunidad para seguir estudiando y jugar era una actividad tonta, una pérdida de tiempo, un sinsentido. Aunado a lo anterior, los medios de comunicación todo el tiempo colocaban expectativas enormes en él. Eran una crítica férrea a sus alcances y la presión que el pequeño Willy sentía día con día en cumplir con sus expectativas y con lo que la sociedad le marcaba eran enormes. Lo que por ende provocaba en sus padres constantemente la presión de exigirle mayores y deslumbrantes éxitos, lo que extensivamente hacía que el pequeño William viviera en un estrés constante, mayúsculo. Asimismo,
Al pequeño Willy se le dificultaba formar conexiones significativas y disfrutar de una vida social común. Por un lado, nunca aprendió a interactuar con niños de su edad, y por el otro, no sentía nada en común con sus compañeros de universidad, lo que provocó un sentimiento en él de gran soledad. Por esta razón, en una entrevista confesó: "Lo único que quiero es una vida sencilla, alejada de todo". Y así, tras graduarse, comenzó a escapar de la fama y ocultar lo que por mucho tiempo su padre presumió: su gran inteligencia. Por lo que escribió libros bajo seudónimos, trabajó en empleos comunes y evitó a toda costa las luces que antes lo perseguían, ya que la sociedad de la época terminó por destruirlo. De niño universitario, nunca logró ganar el respeto de sus compañeros como maestro. Muy joven, por cierto. De ahí que poco pudo hacer por la docencia. Tras graduarse de Harvard, se mudó a Houston, donde consiguió un puesto como docente de matemáticas, pero los estudiantes no lo tomaban en serio. Solo tenía 17 años. Sus habilidades sociales eran nulas y no tenía manera de enfrentar las bromas pesadas que sus alumnos le realizaban. Además, sus padres, al colmar de conocimientos académicos a su pequeño, olvidaron dotar de conocimientos tan básicos como atarse los zapatos o mantener una buena higiene personal, por lo que, de adulto, su aspecto era siempre desaliñado y no se aseaba demasiado. Solo duró 8 meses en el puesto. Posterior a su interés a las ciencias básicas, su lado político se manifestó en mayor medida, y como antibelicista, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, se negó en alistarse en el ejército, se declaró socialista y debido a su participación en diferentes movimientos políticos, terminó preso. Su padre negoció con el fiscal su libertad a cambio de recluirlo en un sanatorio mental de su propiedad, en el que duró un año entero a la autoridad de sus padres, quienes le amenazaron que, de no cambiar sus actitudes políticas y su rebeldía, sería recluido de forma permanente en un manicomio. De ahí que Willy se mudara lejos de sus padres para desempeñar trabajos nada comunes, muy sencillos, que no tuvieran que ver con la academia que le había sido tan familiar. Nunca logró tener familia. Se enamoró solo una vez de una bella joven irlandesa, quien le rompió el corazón, situación de la que Willy jamás se recuperó, por lo que llevó en su bolsillo una foto de ella por el resto de su vida. Jamás se reconcilió con sus padres. Siempre guardó un profundo rencor hacia su madre, a quien jamás volvió a ver. Y aunque se alejó de todo lo que tenía que ver con el medio intelectual, la prensa le persiguió hasta el final de su vida. Les fascinaba escribir sobre lo que consideraban el fracaso de aquel niño prodigio, que se dedicaba ahora a barrer pisos o a trabajar en oficinas con actividades muy sencillas, por lo que cada vez que lo reconocían en alguno de sus trabajos, cambiaba de actividad. En una ocasión, entró a una empresa ferroviaria y sus jefes, al saber quién era, intentaron ponerlo a resolver algunos problemas técnicos que enfrentaban. Esperaron mucho de él, hasta que uno de sus superiores encontró a William llorando en una habitación. Este le confesó que no soportaba la idea de hacer cálculos matemáticos. Se cuenta que Sidis no fue capaz de resolver un problema matemático por el resto de su vida, y su rechazo
no tenía nada que ver con sus conocimientos matemáticos. Su coeficiente intelectual se calculaba entre 250 y 300, casi el doble de Albert Einstein. Más bien, su incapacidad se debía a las enfermedades emocionales y físicas que le producía realizar cualquier cosa relacionada con su vida pasada. William James Sidis fue un genio, pero también fue un ser humano que luchó por encontrar significado en su vida. Su historia nos recuerda que el éxito académico, por impresionante que sea, no es suficiente para alcanzar la felicidad. Necesitamos más que conocimiento, conexión, pasiones y momentos de tranquilidad. ¿Qué habría sido de aquel niño tan despierto si no hubiera leído ese periódico tan pequeño? ¿Hasta dónde hubiera llegado si todo el mundo no hubiera colocado sus expectativas en él? Podemos culpar a sus padres, quienes vieron en él su gran potencial y colocaron lo que creyeron serían todas las herramientas para un futuro brillante. Quizá el error de sus padres fue desvalorizar la importancia de las habilidades sociales, de las pequeñas cosas que puedan hacer feliz a un niño, de una sonrisa, un cariño, un abrazo, de olvidar que la felicidad es el fin último de la existencia. Si bien Willis no dejó grandes aportaciones a la ciencia, su vida nos permite reflexionar no solo el papel de la educación de nuestros hijos para un futuro brillante, sino también de la importancia de permitirles ser felices y sentirse amados. Quiero dejarles esta reflexión. Persigan sus sueños, aprendan con pasión. Dejemos que nuestros hijos experimenten, se equivoquen, se frustren, pero nunca olvidemos cuidar su corazón. Al igual que William, busquemos el equilibrio entre lo que saben y lo que sienten, porque al final una vida plena es aquella en la que podemos ser nosotros mismos. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida de William James Sidis. Si esta historia les ha inspirado, compártala y sigan explorando con nosotros vidas extraordinarias que nos enseñen a ser mejores. Hasta la próxima.